como lo veremos más adelante. Como ya hemos visto, tanto la Vulgata Latina como el Textus Receptus son agrupaciones de manuscritos para hacer lo que se dice un manuscrito original. De ambos sistemas de manuscritos han salido las Biblias que millones de personas leen alrededor del mundo. Existen otros aparatos o métodos como el Textus Receptus y la Vulgata Latina, de los cuales también se han creado las Biblias modernas e intentado reconciliar los textos antiguos. Uno más de ellos es el Nestlé Aland Greek New Testament, también conocido como Novum Testamentum Gris, o por sus siglas en inglés NA, y actualmente es la edición número 27, es decir, la NA 27. Este método o aparato NA 27 toma como referencia los manuscritos más antiguos, haciendo un sistema usado por la UBS o las Sociedades Bíblicas Unidas. El método Nestlé Aland solo usó el 10% de todos los más de 5.000 manuscritos en griego existentes, usando en su mayoría a los textos alejandrinos, ignorando los demás textos bizantinos o de otros lugares. El método Nestlé Aland solo usó 86 papiros, 225 unciales, o sea manuscritos como el Codex Bezae y el Código Sinaítico, 5 leccionarios o lecturas de la iglesia, y 206 manuscritos escritos en minúsculas. Cuando se crean Biblias basadas en el aparato o sistema Nestlé Aland, nos damos cuenta de lo siguiente. Los pasajes bíblicos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 37, capítulo 15, versículo 34 y capítulo 28, versículo 29 no se encuentran, incluyendo el versículo del libro de la epístola a los Romanos, capítulo 16, versículo 24. No existen, pues no se encontraron manuscritos en griego ni pares apostólicos que los citaran. Hasta la Biblia de Jerusalén omite estos versículos. Estas son las notas de la Biblia Nueva Versión Internacional, que está basada en el método Nestlé Aland. Al igual que como vimos el versículo adulterado en el libro Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, donde los cristianos apoyan su doctrina trinitaria, sucede lo mismo en otro versículo que fue modificado para apoyar dicha fe. En la carta o epístola a Primera de Timoteo, un versículo dice explícitamente lo siguiente: que Dios fue manifestado en carne. Para los que profesan la religión protestante, evangélica o católica, Jesús es Dios, según este versículo, al igual que lo que dice el pasado versículo de la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Pero el mismo caso de corrupción pasa con este mismo. El método Nestlé Aland no encontró en ningún manuscrito griego antiguo algo parecido a Dios se hizo carne. Por el contrario, encontró dos tipos de traducción antigua que no significa Dios, sino Él y quién. El manuscrito más antiguo que los cristianos debaten para demostrar que su Dios es Jesús pertenece al código alejandrino. Sabemos que la palabra Dios significa teos en griego. Escrita esa palabra tiene un signo de teta en lugar de un omicrón o la letra O. La abreviación de la palabra Dios en griego es teta sigma, con una línea de trazo arriba de las dos letras, como se ve en el ejemplo donde dice abreviación. Las letras similares omicrón sigma significan Jos. En español significa quién o él. Hay mucha similitud en este par de letras. Omicrón es parecida a teta, como se ve en el ejemplo. Esto es lo que refleja el código sinaítico en su corrupción. En las pruebas que se han hecho a este códex, se ha demostrado que el color de la tinta usada en el signo teta y la línea arriba de la palabra teos es mucho más moderna
que la usada originalmente en este código. En estas figuras se aprecia solo un punto en los dos omicrones y no una línea horizontal en medio de cada uno. Ningún manuscrito antiguo contiene las palabras Dios se hizo carne. Como podemos apreciar, el Código Vaticanus del año 300, que es mucho más antiguo que el alejandrino, no contiene Primera de Timoteo. El código o Códex Sinaítico, que data del siglo IV, usa la palabra Hos o quien en lugar de Dios. Los otros códigos contemporáneos al alejandrino usan la palabra él. El código sinaítico usa la palabra quien en lugar de Dios se hizo carne. Es por eso que Biblias mucho mejores que la Reina Valera usan la traducción más antigua. El versículo primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 al 8, y el primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, no fueron usados en el concilio de Nicea, cuando Constantino mandó unificar las creencias y sobre todo la divinidad de Jesús. En pocas palabras, no hay testimonio de que Jesús haya sido llamado Dios antes y después del concilio de Nicea. Otros métodos o aparatos de los cuales se han editado más Biblias son los siguientes. El método Scribner de 1894, que es una edición más del Textus Receptus. El método Hodge en Farstad, presentado en 1982, que asume que solo los manuscritos bizantinos son los originales, demostrando a la vez, en comparación, que el Textus Receptus es pobre cuando se compara con este aparato. A pesar de todas las críticas, este método es la base principal de la Biblia en inglés New King James Version. Este aparato, también conocido como el texto mayoritario o M-Text o M-Text en inglés, añade los versículos corruptos del Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 20, reclamando que la mayoría, que son como 1800 manuscritos, incluyen esos pasajes. En este caso, y al igual que muchos, el método ignora la evidencia más antigua, que son el Código Vaticano, el Sinaítico y el P45 o Papiro número 45. Como se aprecia en el Código Vaticano, los versículos del 9 al 20 de Marcos no existen como la mayoría de las Biblias comerciales. En el Código Sinaítico, también la ausencia de los versículos del 9 al 20 del Evangelio de Marcos se hace notable, dejando un considerable espacio como el Código Vaticano para seguir con el Evangelio siguiente, que es el de Lucas. El Papiro 45, que a pesar de que tiene muchos espacios en blanco por el desgaste, también omite dichos versículos. Algunas Biblias modernas, como la Nueva Versión Internacional, son honestas al aceptar que los últimos versículos del Evangelio de Marcos no son confiables, ni evidencia antigua que los avale para que sean insertados como divinos. En 1546, el Concilio de Trento declaró como parte del canon estos versículos, más de 1500 años de su supuesta existencia. Algunos cristianos debaten aún que dichos versículos fueron citados por los padres de la Iglesia en los primeros siglos, pero dichos padres jamás dicen que los pasajes eran de Marcos capítulo 16, o aún siquiera citar a Marcos como el autor de ciertas frases.